El seminario es de estas dos últimas clases, ¿no? Sobre Sí, estos temas. de los temas de estas dos clases va a ser. Que son... Profe, al mail de la UNAUR suyo, ¿no? ¿Le mandamos? Sí, yo ahí les dejé copiado en el chat el mail, para el que no lo tiene. Bueno, vamos a arrancar. La idea de estas dos clases es ver interacciones bióticas, ¿sí? ¿Cuáles son las interacciones bióticas? ¿Está Bueno, las grabando la interacciones, clase? sí, de las interacciones de las plantas con otros seres vivos, ¿sí? Nosotros hasta ahora siempre estuvimos viendo de algún modo interacciones de las plantas, pero abióticas, ¿no? Cómo interaccionan con el medio ambiente, ¿sí? La temperatura, la luz, la lluvia, el agua, ¿sí? Todas esas son interacciones que uno llama abióticas porque son es con el medio ambiente, pero no con la parte viva, ¿sí? Ahora vamos a ver cosas que tienen que ver con interacciones bióticas, ¿sí? Vamos a arrancar con herbivoría, ¿sí? Que es la respuesta entre herbívoros, ¿sí? La presencia de herbívoros y la respuesta o no que puede tener la planta, ¿sí? A la presencia de ciertos herbívoros. En la clase que viene vamos a estar hablando de patógenos, ¿sí? Cuando hablamos de patógenos hablamos de bacterias, virus. Y después también vamos a estar hablando de microorganismos, pero de los benéficos, ¿sí? Que son también bacterias y hongos, pero que tienen una interacción benéfica para la planta, ¿sí? Herbívoros, ¿cuáles son los herbívoros? Tenemos los más conocidos en general, ¿cuáles son? O los que uno en general se preocupa más. Los insectos, las larvas. En general tiene que ver con los insectos, ¿no? Hay herbívoros que son insectos y hay un montón de herbívoros en realidad que son mamíferos también, ¿sí? Las vacas, bueno, acá tenemos los pandas, koalas. Lo que pasa es que en general cuando uno tiene un cultivo, los mamíferos no suelen ser, ¿sí? Un problema porque uno puede evitarlos con ciertas, eh, con, por ejemplo, enrejando un cultivo, ¿sí? Con ciertas medidas uno puede evitar más fácil ciertos mamíferos, ¿sí? Tal vez otros no, pero no suelen ser en general, no suelen transformarse en plaga. Los insectos, en cambio, sí suelen ser los que nos suelen traer más problemas cuando queremos cultivar, ¿sí? Pues son muchas veces más complicados de controlar. Los insectos en general suelen ser bastante especialistas, ¿sí? Más o menos el 50% son especialistas. Los mamíferos, solo el 0,1% es especialista. ¿Qué significa ser especialista? ¿Alguno tiene idea? Que se alimentan de una especie. Que se alimentan de una sola especie, ¿sí? De una o dos especies, ¿sí? Las vacas, por ejemplo, no son especialistas, ¿sí? Pueden comer varios tipos de plantas forrajeras distintas. El panda o el koala sí son bastante especialistas, ¿sí? Están dentro de ese 0,1%. Y los insectos, hay muchos que son bastante especialistas, ¿sí? Que son de ciertas, atacan ciertas plantas, ¿sí? Acá tenemos el ejemplo de la oruga de la mariposa monarca, Monarca. ¿sí? Que solo se alimenta de Asclepia, ¿sí? La oruga. Si no tienen esas plantitas, la mariposa se muere. Ese es un ejemplo, por ejemplo, de un insecto especialista, ¿sí? Pero hay muchísimos insectos especialistas que solo atacan una o dos o tres especies que son en general emparentadas, ¿sí?
eh, los mamíferos, ¿sí? Cuando hablamos de mamíferos tenemos distintos tipos de mamíferos. Tenemos los que son de pastoreo, ¿sí? Como las vacas, o de ramoneo, ¿sí? Que comen, no comen por el piso, sino que comen a las plantas las hojas, ¿sí? Y después los insectos, tenemos distintos tipos de insectos, ¿sí? Tenemos los insectos que a nosotros nos preocupan, son los que son los fitófagos, ¿sí? Que son los que se alimentan de plantas vivas, ¿sí? Después hay insectos que son saprófagos, ¿sí? Que comen materia orgánica muerta, ¿sí? Entonces estos no nos generan problemas, al revés, son bastante benéficos, bueno, en general para un cultivo. Y los zoófagos, que comen animales vivos, que también los vamos a ver en la próxima clase, que muchos de estos también serían benéficos a veces, en muchos casos son benéficos para las plantas porque son zoófagos de insectos que son herbívoros, que son fitófagos, ¿sí? Ahí vamos a ver en la próxima clase varios insectos que se alimentan de insectos que son herbívoros, ¿sí? Entonces se suelen considerar benéficos para las plantas. Pero hoy vamos a centrarnos en los fitófagos, ¿sí? Los que comen, ¿sí? Se alimentan de las plantas vivas, ¿sí? Y ahí tenemos distintos tipos. Tenemos los que comen hojas, ¿sí? Los que son aradores de hojas, los que son taladradores, los escarabajos, que suelen comer muchas veces raíces, ¿sí? Los que forman agallas, los áfidos. Perdón, profe, hay una compa que quiere entrar. Había varios. Y los que chupan el floema, ¿sí? El floema de las plantas, ¿sí? Lo que se suele llamar savia, ¿sí? Como los áfidos, ¿sí? O los psicadélicos, ¿sí? Entonces, los distintos tipos de herbívoros se alimentan como de distintas partes de la planta, ¿sí? O de distintas formas, pero todos terminan ocasionando daños bastante graves a veces para la planta, ¿sí? Acá hay ejemplos, sí, de, por ejemplo, como son los chupadores, como las chinches, los pulgones, ¿sí? Que tienen en general un aparato bucal bastante especializado, ¿sí? Que pincha, ¿sí? Y logra encontrar el floema de las plantas, ¿sí? Entonces son insectos que están especializados para chupar el floema, ¿sí? Tienen ciclo de vida, ¿sí? Todos los insectos tienen un ciclo de vida que suele ser más o menos así, ¿sí? Puede tener distintas fases, ¿sí? Pero en general uno tiene los huevos, ¿sí? Que esos huevos producen distintos estadios, ¿sí? De larvas o de ninfas, ¿sí? Hasta que se llega al estadio adulto, ¿sí? Entonces, muchas veces vamos a ver que no todos los estadios son herbívoros, ¿sí? Muchas veces en un insecto uno de los estadios es el que consume las plantas y otros estadios no, ¿sí? Los masticadores, por ejemplo, ¿sí? Son los que, como las langostas, los grillos, saltamontes, comen directamente hojas, ¿sí? Los masticadores son, en general, bastante complicados, ¿sí? Porque son bastante voraces y muchas veces son muy rápidos en comer una planta, ¿sí? Y entonces cuando uno se da cuenta de que está
el herbívoro ya es medio tarde, ¿sí? También tiene piezas bucales especializadas para comer, ¿sí? Después tenemos el caso de las hormigas, por ejemplo, que no comen a las plantas, ¿sí? ¿Saben qué es lo que hacen las hormigas cortadoras? Alimentan el hongo con que se alimentan ellas. Lo que Con hacen, exacto, lo que hacen cuando en realidad cortan la hoja, cu- la llevan al hormiguero y con eso, perdón, pero estoy mal de la garganta. Y con eso alimentan al hongo con que se alimentan ellas. exacto, cultivan un hongo, ¿sí? Y en realidad las hormigas comen ese hongo que cultivan. ¿Y cómo lo cultivan? Lo tienen que alimentar con hojas, ¿sí? Entonces, las hojas que cortan, ¿sí? No es para consumo de la hoja, sino para alimentar al hongo, ¿sí? Lo que pasa es, bueno, a la larga, en algún punto termina siendo lo mismo, porque a la planta la consumen igual, ¿sí? Pero no es la hormiga la que se come la planta, ¿sí? No sería fitófaga en este caso, ¿sí? Pero sí la consideramos herbívora porque termina cortando y haciendo bastante daño en las plantas. Después tenemos, por ejemplo, los barrenadores, ¿sí? Que muchas veces se le dice taladrillo, ¿sí? Que lo que hacen es comer gran parte del floema de los troncos, ¿sí? Entonces uno cuando lo ve ya cuando ve síntomas así, a ver si tengo otras fotos, no, bastante, producen ya daño bastante grande, ¿sí? Y rompen bastante todo lo que es el circuito, todo lo que es las conexiones tanto de xilema como de floema y puede generar la muerte del árbol, ¿sí? Porque interrumpe, ¿sí? No solo que se come la savia, sino que además interrumpe el pasaje de agua, ¿sí? Entonces provocan daños bastante grandes estos bichos. Después tenemos los que comen raíces, ¿sí? Por ejemplo, el bicho torito, ¿sí? El adulto no hace nada, ¿sí? Esto es lo que le decía. El estadio adulto no come, no se alimenta de plantas, ¿sí? No come en realidad. No genera ningún problema, pero su larva, ¿sí? Que se les llama isoca, come raíces, ¿sí? Y lo que tiene es que está enterrada, uno no la ve, ¿sí? Entonces el bicho torito deja los huevos en la tierra, ¿sí? Nace nace la larva y la larva se morfa las raíces, ¿sí? Y es bastante silenciosa el bicho. Si hay muchas larvas y se come todas las raíces, te la puede matar a la planta, ¿sí? Pero te enterás cuando ya es medio tarde. Después están los minadores, ¿sí? Es bastante común en los cítricos ver estas cositas así, ¿sí? Los minadores van comiendo, sí, son larvas también, que van por adentro de la hoja comiendo, ¿sí? O por afuera, pero van comiendo y dejando así como un caminito, ¿sí? No comen porciones tan grandes como los masticadores, pero van comiéndose todas las células y van dejando así como transparentes, ¿sí? Entonces, estos son los tipos de herbívoros que podemos encontrarnos, ¿sí? Dentro de los grupos
la mayoría de las especies, como les decía hoy, o muchas especies, el 50%, sí, consumen como un grupo, ¿sí? A veces no son especialistas de una sola planta o de dos plantas, pero sí de un cierto tipo de plantas, ¿sí? De un grupo de plantas. Entonces, es bastante común dentro de los herbívoros que consuman un tipo de plantas, ¿sí? Acá lo que estamos viendo es distintos grupos de... Esta es una clasificación distinta de los insectos, ¿sí? Que tiene que ver con una clasificación evolutiva, ¿sí? Tenemos los... Y que no son todos herbívoros necesariamente, ¿sí? Entonces, acá tenemos... en general en Orthoptera el 70%, ¿sí? La mayoría son herbívoros, pero no son todos, ¿sí? Hay distintos ejemplos, no voy pasando, ¿sí? Pero por ejemplo acá de Lepidoptera suelen tener larvas que son o minadoras, o defoliadoras, o cortadoras, o barrenadoras, ¿sí? Hay un montón de distintos tipos de herbivoría, ¿sí? Pero son todas producidas por las larvas de estos insectos, ¿sí? Muchas de las larvas producen, o de las orugas, ¿sí? Producen mariposas, ¿sí? Y ahora después vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, acá vemos, por ejemplo, un gráfico, ¿sí? De lo que yo les contaba hace un ratito. Fíjense, acá lo que vemos es el número de insectos, ¿sí? Por especie, ¿sí? Entonces, dentro del grupo de los hemípteros, ¿sí? Tenemos que la mayoría, ¿sí? Tiene un solo hospedador, ¿sí? Entonces, casi 35, ¿sí? Especies tienen un solo hospedador, ¿sí? Una sola planta, ¿sí? Una sola planta que ataca, ¿sí? Algunas, unas casi 10 especies tienen 2, ¿sí? Algunas especies tienen 3, muy poquitas tienen 4, 5, 6, 7, 8, 10, ¿sí? Entonces, qué sé yo, hay capaz una especie que come 17 especies de plantas distintas. Pero hay 35, casi hay 33, por ejemplo, 33 especies que comen una sola planta, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, a eso nos referimos con que la mayoría, ¿sí? De las especies de los hemípteros, por ejemplo, comen un solo tipo de planta. Lo mismo pasa con los minadores, ¿sí? La mayoría de los minadores comen una sola planta. Algunas especies comen 2 especies comen 3, una 4, una 5, una 6, una 7, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Entonces, el eje es acá, ahí. Miren, casi 170 especies de minadores, que son minadores de un solo tipo de planta, ¿sí? Entonces, son bastante especialistas, ¿sí? Muchos de los insectos. ¿Por qué nos preocupan tanto el tema de la herbivoría? Bueno, porque claramente tiene una producción importante, una consecuencia importante sobre la producción, ¿sí? Si uno mira la producción, ¿sí? Acá estamos viendo cómo es la producción de una planta de trigo, ¿sí? En relación a la cantidad de áfidos que tiene, ¿sí? Fíjense, cuando no tiene áfidos, la producción da unos,
qué sé yo, 6.000 kilos por hectárea, ¿sí? De trigo, ¿sí? Que viene a ser esta línea después que les ponen acá, ¿sí? Esto es sin áfidos. Cuando tienen 10 áfidos, ¿sí? 10 áfidos por espiga, ¿sí? Baja un poquito. Con 30 baja más. Con 60, fíjense, ¿sí? Se derrumba a la mitad la producción, ¿sí? Entonces, los herbívoros, ¿sí? Hacen bajar muchísimo la producción de una planta, ¿sí? Acá lo vemos en otro ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, en el número de semillas, ¿sí? En comparación con ¿qué? Con el porcentaje de defoliación, ¿sí? Entonces, cuando las plantas defolian, ¿sí? Nada, digamos, cuando no hay defoliadores, este es el número de semillas que se tiene en las plantas. Cuando hay un 10% de defoliación, ¿sí? Fíjense, ya baja bastante, ¿sí? Cuando tienen el 100% de defoliación, ¿sí? Esta planta, por ejemplo, no dio semillas, ¿sí? Bueno, es lógico, no tiene hojas, ¿sí? Si no tiene hojas, ¿por qué es importante las hojas para las semillas? ¿Qué es lo que hace? Exportan los nutrientes. Claro, exportan los fotosimilados, sobre todo, ¿sí? Yo, si no tengo hojas que hagan fotosimilados, ¿sí? Que hagan fotosíntesis y produzcan fotosimilados, no tengo fotosimilados para enviarle a la semilla, ¿sí? Para que la semilla o el fruto pueda crecer necesita fotosimilados. Entonces, cuando ocurre una defoliación, ¿sí? Depende en el momento en que ocurra, a veces también, ¿no? Siempre impacta negativamente en el rendimiento. Hay momentos en los que es más peligroso que otros. Pero claramente, si yo le saco todas las hojas, ¿sí? Prácticamente no tengo nada de semillas después, ¿sí? Hay algunas cuestiones que son interesantes. Por ejemplo, yo hoy les contaba de la oruga de la monarca, ¿sí? La oruga de la monarca come una planta sola, ¿no? Una sola especie, es bastante especialista. En realidad hay dos especies, hay una nativa de Estados Unidos y una nativa de acá de Argentina, que puede comer cualquiera de esas dos, pero es súper especialista igual, ¿no? Acá en Argentina hay un solo tipo de nativa que come. ¿Qué ocurre? La larva come la hoja de la planta. Pero después la larva, ¿qué produce? La larva produce la mariposa. ¿Y qué pasa con la mariposa? ¿Cuál es la función? Interviene en la polinización. ¿Cómo? Interviene en la polinización. Interviene en la polinización. Las mariposas son muy importantes para polinizar las plantas. Entonces, el estadio larval, ¿sí? Es perjudicial porque come las hojas. Pero después, la mariposa es necesaria porque libera, porque poliniza, ¿o no? Entonces, ¿uno qué diría de la monarca? ¿Que es perjudicial o que es benéfica? ¿Qué dirían ustedes? Depende del estadio que se encuentre, si es larva o si es mariposa ya de adulta. Claro, pero la especie es la especie. Digo, la especie, para que exista la especie necesitamos todos los estadios, si no, no tenemos... Digo, no podemos tener mariposas si no tenemos larvas. Pero no es específica, profe. Sí. Bueno, entonces es benéfica, pero no es benéfica para el que cultiva su alimento, o sea, en eso, pero después es benéfica. En Yo entiendo que podría ser benéfica si se cultiva en otro lado. En el estadio adulto
es totalmente beneficioso porque no es específica, va a las flores. Sí. El estadio adulto no poliniza solo Asclepias, poliniza un montón de flores. En realidad, Y benéfica si no es plaga, que no se convierte en plaga, ¿no? bueno, en realidad la idea un poco de esto es que de llamarle a una especie que es perjudicial o benéfica, en realidad siempre tengamos en cuenta que lo hacemos desde un punto de vista antrópico, ¿sí? Desde nuestro punto de vista. La especie, digamos, es necesaria en un punto, ¿sí? Si bien tiene un estadio en el cual es herbívoro, ¿sí? Y se alimenta de las plantas, tiene un estadio que posibilita que las plantas haya más intercruzamiento, que se fertilicen, que haya que se mantenga la variabilidad entre las especies, porque es un polinizador, ¿sí? Son muy importantes los polinizadores. Entonces, lo que uno tiene que tener en cuenta siempre, ¿sí? Con cualquier insecto en realidad, es que siempre tienen, ningún insecto es, no está bueno a veces pensar que es totalmente perjudicial, ¿sí? O encasillarlo en, tengo que ir y matarlo y sacármelo de encima porque si lo elimino soluciono todos los problemas. No es tan así nunca, ¿sí? Incluso a veces esto capaz es más claro, la parte benéfica, pero incluso dentro del equilibrio ecológico uno puede no saber qué consecuencias benéficas podría tener otro tipo de herbívoro, ¿sí? Porque tal vez es un herbívoro que alimenta, que es la comida de algún otro insecto o algún otro mamífero que puede ser beneficioso en algún punto para las plantas, ¿sí? Entonces, la idea un poco de esto es eso, es no tratar de pensar que todos los seres vivos tienen algún propósito, ¿sí? O tienen dentro de un equilibrio ecológico, no tienen por qué ser encasillados como perjudiciales, ¿sí? El problema es cuando se nos desequilibra, ¿sí? El problema es, por ejemplo, cuando se genera una plaga, ¿sí? Como decían hoy, por ahí alguien decía, cuando se convierte en una plaga, ¿sí? Cuando un herbívoro se convierte en una plaga, es, en general, muchas veces tiene que ver más con una cuestión de manejo que de otra cosa, ¿sí? Es bastante poco común encontrar plagas en zonas naturales, ¿sí? No es común. Las plagas se originan en general o aparecen cuando uno cultiva, ¿sí? Y el monocultivo, por ejemplo, es bastante más propenso a generar plagas, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy poniendo una sola planta y entonces con que el especialista de esa planta aparezca, bueno, no tengo mucho margen de manejo ahí, ¿sí? Entonces, qué sé yo, la larva esta, por ejemplo, a la Asclepia se la morfa entera casi, ¿sí? Pero después rebrota, ¿sí? Y no la termina de matar. Entonces, como esta no es una interacción bastante más natural, si bien las Asclepias han perdido un montón de espacios nativos, ¿sí? En donde nacía naturalmente. De todos modos es una interacción bastante natural que tiene como un equilibrio, ¿sí? Si bien la oruga la come, ¿sí? Come las hojas, después la planta rebrota y no es tan terrible, ¿sí? Si uno tiene suficientes plantas, en general suele enganchar un equilibrio en donde vive tanto la planta como la mariposa, ¿sí? Entonces, a veces está bueno tratar de pensar cómo se puede hacer para que no sea una plaga, ¿sí? Y haya un cierto equilibrio en donde pueda coexistir, ¿sí? El herbívoro, ¿sí? En bajas densidades junto con las plantas que uno quiere cultivar, ¿sí?
Acá hay otros ejemplos, ¿sí? También de insectos que tienen estadios, también orugas que comen plantas y mariposas que son benéficas, ¿sí? Por ejemplo, la banderita argentina. Y lo que uno tiene que pensar, ¿sí? O lo que fue ocurriendo, ¿sí? Durante, como les decía recién, el caso de la monarca, como no es un cultivo, en general nadie cultiva la asclepia, tiene en general una interacción bastante natural, ¿sí? En donde si bien la larva se come, la oruga se come la defolia casi entera a la planta muchas veces, si uno tiene suficiente cantidad de plantas, la cuestión funciona bastante bien, no es tan... no la mata, ¿sí? Después vuelve a rebrotar, ¿sí? Y el equilibrio se mantiene sin problema, ¿sí? Entonces, ¿y eso por qué fue? ¿Por qué es? Es por una cuestión de evolución, ¿sí? Si el herbívoro, ¿qué es lo que ocurre? El herbívoro, ¿sí? Le baja la capacidad reproductiva a la planta, ¿sí? Y eso hace que cambie la estructura genética de esa planta, ¿sí? Después le genera como una especie de selección, ¿sí? El herbívoro, consumiendo la planta, le genera una presión de selección que termina generando que, después de todo esto pensado en millones de años, ¿no? Que en las plantas se vayan desarrollando distintos tipos de resistencias y de tolerancias al herbívoro, ¿sí? Entonces, las plantas tienen un montón de sistemas de resistencia y de tolerancia, ¿sí? Uno a veces piensa que las plantas, cualquier herbívoro, digamos, en el imaginario de uno muchas veces piensa que cualquier bicho puede ir y comerse a las plantas y matarla, y eso no es así, para nada, al revés. Las plantas en general, ¿sí? Son tolerantes y resistentes a la gran mayoría de los insectos herbívoros que existen, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, muchas veces hay alguno que gana, ¿sí? Que puede, es como una especie de juego evolutivo, ¿no? Existen el herbívoro que come a la planta, en algún momento de la evolución empiezan a aparecer, se van desarrollando resistencias que van haciendo que tolere a esos herbívoros, y esos herbívoros ya no pueden comer esa planta, pero después en algún momento aparece un herbívoro que sí puede comer a la planta, ¿sí? ¿Se entiende cómo es un poco la lógica? Entonces, uno en general lo que encuentra es que cuando uno tiene una planta, por ejemplo, que quiere cultivar de interés, hay 2 o 3 herbívoros que se la comen, ¿sí? Pero pensemos que cantidad de insectos, todos los insectos que estuvimos viendo hoy, ¿sí? Tenemos miles de insectos, ¿sí? Hay miles de insectos que no logran comérselas. ¿Por qué? Porque las plantas tienen un montón de sistemas de resistencia y de tolerancia, ¿sí? Contra el herbívoro. Lo que pasa es que, bueno, algunos logran romper esas defensas y comer, ¿sí? Y capaz hoy en día tenemos un herbívoro en particular, de una planta en particular, y en 100.000 años capaz deja de existir porque la planta podría llegar a evolucionar, cambiar, generar nuevas defensas y ya es herbívoro no comérsela, ¿sí? ¿Se entiende cómo es un poco la lógica? Y después puede aparecer otro, ¿sí? La cuestión es que las plantas tienen un montón de resistencia, ¿sí? Cuando hablamos de resistencia vamos a estar refiriéndonos a características que hacen que el herbívoro no las prefiera, ¿sí? O que si el herbívoro las come no les va bien, ¿sí? El desempeño del herbívoro disminuye, ¿sí? A veces tenemos, qué sé yo, las plantas pueden producir algún compuesto, ¿sí? Que o no les gusta al herbívoro y entonces el herbívoro no lo come, ¿sí? Va y
prefiere elegir otra planta, o si lo come porque no le queda otra que comerlo, porque uno obliga, por ejemplo, al herbívoro a comerlo porque lo hace en un experimento, lo que ocurre, lo que se ve es que ese herbívoro tiene un mal desempeño, ¿sí? Esa planta no es un buen alimento para ese herbívoro, ¿sí? Entonces, eso en general, ese tipo de respuestas en las plantas se les llama resistencia. Y después hay otro tipo de respuesta que es la tolerancia, ¿sí? Que es, de algún modo, es una especie de algún grado de adaptabilidad de la planta que puede, ¿sí? Soportar un cierto grado de daño del herbívoro, ¿sí? Y entonces sobrellevar al herbívoro, ¿sí? No evitando que el herbívoro se alimente de la planta, pero haciendo que, por ejemplo, si viene, es lo que pasa con los pastos, ¿sí? Los pastos, cuando viene un mamífero y se los come, ¿sí? Crecen, rebrotan, ¿sí? Aumentan mucho la tasa de crecimiento. Bueno, eso es una respuesta de tolerancia, ¿sí? Nosotros cuando cortamos el pasto, ¿sí? Que después vuelve a crecer al toque, ¿por qué ocurre eso? Si no lo cortamos, ¿qué le pasa al pasto? El pasto crece, ¿sí? Y en realidad se pone medio amarillo y crece hasta un cierto momento y después, a menos que lo cortemos, no vuelve a crecer, ¿sí? En cambio, si yo lo corto todas las semanas, ¿sí? Crece un montón. ¿Por qué es eso? Es un tipo de respuesta de las plantas en realidad, ¿sí? Los pastos tienen ese tipo de respuesta que cuando son defoliados, crecen, aumentan mucho la tasa de crecimiento, mucho más que si no son defoliados, ¿sí? Y eso es una especie de tolerancia, ¿sí? De respuesta de tolerancia, ¿sí? Vamos a ver distintos tipos de mecanismos de resistencia, ¿sí? Defensas físicas, químicas, y algunas son constitutivas, otras inducidas, ya vamos a ver de qué se trata eso. Otro tipo de mecanismo de resistencia es que baje la calidad nutricional, esto que les decía que el herbívoro come la planta pero no lo alimenta bien, ¿sí? Y después están los de tolerancia, ¿sí? Por ejemplo, los pastos tienen una alta tasa de crecimiento después de que es defoliado, ¿sí? Entonces, cuando se defolía, ¿sí? Cuando se corta, o viene un mamífero y se lo come, aumenta mucho la tasa de crecimiento, ¿sí? También algunos aumentan la tasa de fotosíntesis, ¿sí? Después de que es dañada la hoja, ¿sí? O aumenta la ramificación, ¿sí? Ramifica más. Muchas plantas también relocalizan, ¿sí? El carbono, o sea, los fotosimilados que tenían en las raíces y las envían al vástago, ¿sí? Después de que es defoliado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el problema de la defoliación es de vuelta, se quedan sin hojas para hacer fotosíntesis. Y entonces el vástago necesita energía para crecer. Bueno, después de que viene un mamífero, por ejemplo, un herbívoro, y se la come, ¿sí? Envía fotosimilados que tenían guardados en las raíces hacia el vástago, ¿sí? Muchas veces las plantas, cuando son atacadas, ¿sí? La planta es atacada por un herbívoro, estas plantas liberan compuestos, ¿sí? Compuestos que se llaman volátiles, ¿sí? Que muchas veces van por suelo o pueden ir por aire, y que esos compuestos pueden ser percibidos por una segunda planta, ¿sí? Una planta que está cercana, y generar una respuesta, ¿sí? De defensa sin que el herbívoro esté atacando esta segunda planta. ¿Se entiende? El herbívoro ataca esta primera planta, esta planta genera compuestos volátiles que
son percibidos como una señal para las plantas vecinas, ¿sí? Y esas plantas que están cerca de esta planta que está siendo dañada pueden responder, ¿sí? Pueden por lo menos aumentar las respuestas de defensa, ¿sí? Antes de ser atacadas por el herbívoro, ¿sí? También muchas veces esos volátiles les sirve, ¿sí? A otros mamíferos o insectos que son predadores del herbívoro, ¿sí? Y entonces también eso permite aumentar la defensa de la planta, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito más de eso. Las estrategias de defensa, vamos a ver cuáles son las estrategias de defensa frente al ataque, ¿sí? Y cuáles son los mecanismos de percepción, ¿sí? Y de inducción del sistema de defensa. Para que una planta pueda defenderse, ¿sí? En realidad lo primero que tiene que hacer es percibir que está siendo atacada, ¿sí? Entonces la herbivoría tiene que ser una señal, ¿sí? Para que la planta pueda defenderse. ¿Cuáles son las estrategias de defensa que tenemos? Tenemos dos grandes grupos, ¿sí? Las constitutivas y las inducidas. ¿Qué significa constitutivas e inducidas? ¿A alguno se le ocurre? Deben ser aquellas que forman parte de la planta. Se me ocurre por ahí, no sé, espinas. Ah, bueno, ahí dice espinas. ¿Cómo? Sí, No, como las que espinas, por ejemplo. constitutivas deben ser, pienso que son las que forman parte de la planta, como por ejemplo las espinas, que forman parte del cuerpo de la planta. Bien. ¿Y qué es, digamos, cuál es la diferencia con las inducidas? Pienso que la planta ya viene con la espina, haya o no predadores. La inducida debe ser una respuesta que esté latente y que si aparece el predador debe despertar esa defensa. Ahí va. La inducida se induce, ¿sí? Cuando aparece el herbívoro, ¿sí? La constitutiva, con las espinas capaz que es algo más físico, es más claro, pero hay un montón de cosas constitutivas, ¿sí? Como por ejemplo un montón de metabolitos, de toxinas, de repelente, que la planta está todo el tiempo produciéndolo, ¿sí? Entonces, eso es algo que está constitutivo, ¿sí? Pero después hay cosas que se inducen solo, ¿sí? Si aparece el herbívoro, ¿sí? Si aparece el herbívoro o si aparece alguna señal, ¿sí? Por ejemplo, algún volátil de otra planta, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esas también producen, es algo inducido, ¿sí? Entonces, hay cosas que son totalmente, que están todo el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, las espinas, los tricomas, ¿sí? Que son barreras físicas. Después hay toxinas también, o repelentes de alimentación, que en las plantas están todo el tiempo, ¿sí? Produciendo estas cosas, ¿sí? Y estas cosas que producen muchas veces son suficientes para defender a la planta de un montón de herbívoros, ¿sí? Como yo les decía, si uno piensa en la cantidad de especies herbívoros que hay, ¿sí? Hay cientos de herbívoros, ¿sí? En donde uno no se da cuenta, pero si uno va y busca, si saca los herbívoros o los insectos que hay cerca de las plantas, ¿sí? Uno puede encontrar muchos, ¿sí? La cuestión es que no todos pueden alimentarse de una planta. ¿Por qué? Porque existen todas estas barreras, ¿sí? Que ya son más que suficientes para que un montón de insectos no puedan atacar, ¿sí? Ahora, cuando ataca alguno, es porque sobrepasa estas, ¿sí? Y ahí se generan las que llamamos las inducidas, ¿sí? Que vamos a ver que hay directas y que hay indirectas.
Entonces, de las constitutivas, ¿sí? Tenemos las barreras físicas, ¿sí? Que es como decían recién, ¿sí? Las espinas, ¿sí? Estas en general muchas veces son de defensa de herbívoros más grandes, ¿sí? Los tricomas, ¿sí? Los tricomas sí suelen ser capaz de insectos, ¿sí? Fíjense, acá hay una ninfa que quedó atrapada, ¿sí? En los tricomas glandulares, ¿sí? Y después también tenemos compuestos tóxicos, ¿sí? Muchas veces los tricomas, ¿sí? Tienen compuestos tóxicos, ¿sí? Liberan compuestos tóxicos. Y entonces, no solo el tricoma como barrera física sola, sino con la toxina que liberan, ¿sí? Evitan que los insectos, que el herbívoro se la coma, ¿sí? Por ejemplo, acá hay un ejemplo de tricomas que liberan canatoxina, ¿sí? Que es una proteína que es un insecticida, ¿sí? Que muchas leguminosas tienen, ¿sí? Es neurotóxica, ¿sí? Ese tóxico, ¿sí? Evita que un montón de insectos ataquen a esa planta, ¿sí? Otra de las constitutivas muchas veces tiene que ver con compuestos que son como repelentes, ¿sí? Y acá de vuelta, lo que se ve, por ejemplo, acá en este ejemplo se ve, lo que ven es la cantidad de larvas, ¿sí? Que de dos especies distintas, ¿sí? En función de la concentración de un compuesto, ¿sí? Repelente que produce la misma planta, ¿sí? ¿Y qué es lo que se ve? Cuando la planta no produce ese compuesto, ¿sí? De la larva, estos son larvas de áfidos, ¿sí? Este áfido, ¿sí? Pone un montón de larvas en la planta, ¿sí? Estas son plantas de Vicia faba, ¿sí? Lo que se encuentra es que si la vicia no produce este repelente, deja un montón de huevos el áfido, ¿sí? Si la vicia produce un montón del repelente, fíjense, ese áfido no deja nada de huevos, ¿sí? Entonces, este sinigrin, ¿sí? Este compuesto, que es el repelente que produce la planta, actúa como repelente para este áfido, ¿sí? Cuando produce mucho, fíjense que el áfido ya no deja huevos, ¿sí? Es un producto que es un repelente, ¿sí? Evita que el áfido deje huevos. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? En algún momento de la evolución, ¿sí? Surgió un áfido que no solo no le hace nada de malo ese compuesto, sino que además lo utiliza para encontrar a la planta, ¿sí? Y entonces, este otro áfido, fíjense que si la planta no produce el repelente, no deja huevos, pero cuando la planta produce mucho de ese repelente, fíjense todos los huevos que deja, ¿sí? Porque este compuesto, que es repelente para un montón de insectos, ¿sí? No especialista, termina sirviendo para un áfido que es especialista de esta planta como atractor, ¿sí? ¿Se entiende cómo es? O sea, la planta, ¿sí? En algún momento de la evolución empieza a producir un compuesto que le sirve para alejar un montón de insectos, ¿sí? Entonces, cuando produce este compuesto, un montón de áfidos, ¿sí? Acá tenemos el ejemplo de un tipo de áfido, de una especie, pero muchos áfidos no se van a acercar a la planta, ¿sí? No van a dejar huevos porque tiene ese compuesto que no les gusta, ¿sí? Que es repelente, ¿sí? Como que nos ponemos off nosotros. Es un repelente, ¿sí? Ahora, Profe, sí.
profe, lo que querés decir, o por lo que yo entiendo, es que para algunas es repelente, pero para otras las atrae. Sí. O sea, pero a raíz de la evolución. Claro, en algún momento de la evolución surge una especie que al revés utiliza ese producto para encontrar la planta. Sí, te entiendo. Si no a ver, más allá de que las hormigas, por ejemplo, atacan rosales y no atacan el incienso, que es una plantita con hoja chiquita y que tiene mucho olor, por ejemplo. Sí. Que me pasa habitualmente, pongo el incienso abajo para que las desgraciadas no suban, y igual atacan, llegan como pueden, pero llegan al rosal. Hacen su cometido. O sea, por más que le pongan lo que les ponga que repela a algunas, igual llegan de alguna forma, ¿no? Pero bueno. Siempre fueron así las plantas que, o sea, que se defendían de alguna forma con respecto a a todos estos insectos o que puedan atacarlas, y a través de la evolución fueron cambiando. Es así. Hoy en día nosotros hoy en día vemos las plantas como son ahora, ¿no? Entonces, yo lo que hoy en día, este experimento lo hacen con las plantas como son hoy en día. Entonces, yo sé que esta planta de vicia produce un compuesto, ¿no? Y cuando yo estudio qué hace ese compuesto, veo que un montón de áfidos no dejan huevos cuando hay mucho de ese compuesto. Entonces digo, bueno, ese compuesto sirve para repeler, ¿sí? Y para evitar que vengan los áfidos. Cuando estudio, ahora, cuando veo que hay un áfido que no solo no le hace nada, no lo repele, sino que además, cuando no está el compuesto, no va ese áfido, y ese áfido aparece cuando está el compuesto, digo, bueno, no solo que no lo repele, sino que además lo usa como compuesto que le atrae, ¿sí? Claro. Es como el compuesto que le da la señal a ese áfido para estar. Cuando uno... Entonces, eso es lo que yo veo hoy en día, ¿no? Entonces, lo que yo les digo de la evolución es como algo que en realidad es una teoría. Cuando uno trata de pensar cómo es que se generó esto, bueno, la teoría que surge, sí, que podría estar equivocada, pero la teoría que surge atrás de esto es decir, bueno, en la evolución, ¿sí? En algún momento de la evolución de esta especie de vicia, de la planta, surge un compuesto que le sirve a la planta para repeler un montón de insectos, ¿sí? Y entonces, esa planta produce este compuesto porque le repele un montón de insectos. Y repele un montón de insectos, pero hay uno, ¿sí?, que no lo repele y que al revés sirve para señal, para que lo usa como señal. Uno piensa que este otro insecto evolucionó después de que la planta haya evolucionado con este compuesto, ¿sí? ¿Se entiende? Todo eso son igual teorías, ¿sí? No es... Lo que hoy en día vemos es esto, ¿sí? Esta es la foto de hoy. Hoy lo que podemos decir es la planta produce un compuesto que sirve para alejar un montón de áfidos. Pero hay uno que es especialista de esa planta que no lo usa, que no le sirve para repeler a ese, y que ese al revés usa ese compuesto para saber dónde está esa planta y dejar más huevos, ¿sí? ¿Se entiende un poco? Profe, me queda una duda. El ataque del áfido, del primero, dispara la cantidad de repelente que genera, o lo genera siempre como la misma cantidad. Eso no me queda claro. La planta tiene constitutivamente una cierta cantidad. Acá esto probablemente, para hacer este experimento, probablemente le han puesto... se le agrega. O le agregan o tienen distintas variedades que capaz producen distinta concentración. No es que genere más ante el ataque. Claro. No, bueno, puede ser que se genere más ante el ataque además. Muchas de las defensas que son constitutivas también son parte de las inducidas, ¿sí? Hay muchas veces vos tenés toxinas que la planta produce una cierta cantidad de toxinas, pero que si aparece el herbívoro, bueno, aumenta más
la cantidad de esa toxina. Entonces, esa toxina era constitutiva, pero también es inducida, ¿sí? En algunos casos no, es solo constitutiva, pero en algunos casos pasa eso, de que además de ser constitutiva, frente al herbívoro puede aumentar, ¿sí? Gracias. Este repelente, sí, es constitutivo, ¿sí? Profe, como en el caso, por ejemplo, de las aromáticas, por ejemplo, un romero, una lavanda. Las aromáticas en general tienen un montón de defensas Claro, constitutivas. es el repelente de ellas, digamos, Claro, su están todo el fragancia. tiempo produciendo un montón de esos compuestos, muchos son volátiles, por eso tienen olor. El tabaco también produce un montón de compuestos, tiene un montón de compuestos constitutivos. Sí, sí. Las plantas todas tienen un montón de compuestos constitutivos. Algunas más y otras menos, pero todas tienen algún tipo de... Por eso, insisto, a uno capaz le parece, qué sé yo, capaz tiene plantas en la casa o en un vivé, o en un vernáculo, o en algún cultivo, y siempre viene algún herbívoro y se las come. Y a uno le da la sensación de que cualquier bicho se las come, pero no, ¿sí? Piense que hay decenas de herbívoros distintos que se las podrían comer y no se las comen. Siempre hay 2 o 3 que logran comérsela. Bueno, pero no son Cada planta todos. tiene su... ¿Eh? Cada planta tiene sus enemigos personales, Claro, digamos. y sí, un poco así. Es como un juego del gato y el ratón que se fue dando en la evolución, ¿sí? Las plantas van logrando generar estrategias de defensa, pero después siempre, entonces van evolucionando con cada vez más estrategias de defensa, pero los insectos también van evolucionando para tratar de vencer esas defensas. Y es como un juego entre la evolución de ambas especies, ¿sí? Es una coevolución que ocurre. Profe, en el caso de las hormigas, esas sí que se ponen más resistentes porque se comen las plantas, y yo he visto que se comen hasta huesos de pollo, ya son carnívoras, ya no es que solo alimentan al hongo con hojas, porque los restos de comida que deja mi gata, vienen las hormigas y lo comen todo. O se comen el alimento de los gatos también. Bueno, depende, hay que ver si son las mismas hormigas. Exactamente las mismas. Las negras. A veces, claro, Hay negras y hay chiquitas. Cuando uno ve las negras, que parecen todas iguales, hay cientos de especies distintas. Y a veces un poco nos confunde, no es exactamente la misma la cortadora que otras. Hay muchas hormigas que son carnívoras, no son cortadoras. Claro. Profe, las coloradas no son carnívoras. Sí, las coloradas también. en general son carnívoras, pero de vuelta, uno dice las coloradas y capaz hablamos de 100 especies distintas de coloradas. Obvio, sí, y sí. Las negras Lo lo que mismo. pasa, Y después hay lo que pasa es que con la hormiga negra, así como la compañera dice que se lleva cualquier cosa, ya sea la comida del perro, del gato o algún que otra cosa, la hormiga es como de llevar cualquier cosa que encuentra, más allá de lo verde. Porque como lo que lleva, lo que genera el hongo adentro del nido es lo verde, y cuando uno le pone arroz, por ejemplo, que no genera el hongo, es una forma de que las hormigas se vayan orgánicamente del lugar. Al no producir el hongo no tienen comida, entonces el hormiguero como que se traslada. Eso te enseñan cuando hablas sobre huerta orgánica. Uno puede engañarlas con algunos productos. Claro, las podés engañar, pero no son tan fáciles de engañar. No. A veces sí, es como dice la compañera, que se llevan cualquier cosa, pero mayormente atacan las plantas. Pero bueno, a veces las podés engañar y se llevan otra cosa. Sí. Insisto, a veces algunas de las que vemos que se llaman cualquier cosa no son las cortadoras. ¿Sí? Claro, sí, exactamente. Con arroz sí existe sí. una especie de control, pero funciona hasta ahí, como decís vos. Sí. Pero el arroz también es vegetal, digamos, ¿sí? Sí. Y a veces cuando están atacando algo, puntualmente una planta, en las cortadoras, como dice la profe, es increíble que
Las cortadoras cortan y van cayendo las cosas. No todas suben a la planta. Algunas están deambulando alrededor de la planta y agarran lo que ya la cortadora cortó, agarran lo que está en el piso. O sea, son tan evolucionadas. Yo las miro y no lo puedo creer. Las cosas que mientras llegan. claro, No, sí, yo digo, sí, ¿cómo tienen semejante bichito las pequeñito? hormigas tienen una estructura social súper Increíble. organizada. Súper Sí, organizada. Y tienen súper. y depende Sí. con qué especie se alimentan, digamos, en general suelen elegir, son bastante, no son muy tan especialistas, pero a veces en algún lugar, en un jardín, por ejemplo, que tienen distintas especies, prefieren en general ciertas especies, ¿sí? Sí, Y tienen sí, sí, distintas sí, estrategias. A veces te cortan la hoja, cae la hoja entera y después Mm. abajo la rompen en pedacitos. totalmente. Pero te Es cortan la así. hoja entera. Te cortan o sea, Y cortan una la noche hoja del capaz te pecíolo. desfoliaron y te cortaron, vos te levantaste al otro día y la planta no tiene ni una hoja. Bueno, Es verdad, así, tal cual. son así. Llegás Sí, afuera y no En tenés semana nada. me atacaron una planta de palta de 1 metro y pico. La estaban devorando. sí, Sí, Todo en negro, lleno de hormigas. sí, sí, son así. es así. Pero bueno, no todas las hormigas, ¿sí? Son cortadoras, ¿sí? A veces No. son parecidas, a veces hay hormigas, bueno, ya vamos a ver, hay algunas que son benéficas para las plantas, y ya vamos a ver. Bueno, entonces, estas son tipos de defensas constitutivas que son las que están todo el tiempo, ¿sí? Ahora, no todas las defensas son constitutivas. ¿Y cuál sería la ventaja de tener defensas inducidas? ¿O cuál sería por qué no están prendidas? ¿Por qué no son constitutivas todas? ¿Sí? ¿Por qué se espera que aparezca el herbívoro para inducir defensas? ¿Qué opinan? No entendí. A ver, ¿cómo? Será como las ¿Por qué? personas que crean defensas. ¿Por qué existen las defensas constitutivas y después hay unas que son inducidas? ¿Por qué no están produciéndose constitutivamente? ¿Por una cuestión de gasto de energía? Ahí va, tiene que ver con el gasto de energía, ¿sí? Ah, Defenderse implica un gasto de energía grande, ¿sí? Entonces, estas constitutivas le implican un gasto de energía, ¿sí? Entonces, sí. si bien tienen un set de defensas, ¿sí? Bueno, hay que saber que eso es algo que le hace gastar energía a la planta, ¿sí? Entonces, tienen como un set que dicen, bueno, tengo todo esto que me hace defender, ¿sí? Todo el tiempo, ¿sí? Y que capaz aleja un montón de herbívoros, pero después hay un montón de otras cosas que empiezan a producirse solo después de que aparece el herbívoro, ¿sí? ¿Para qué? Para que no estar gastando un montón de energía en producir todo junto y capaz no aparecía nunca el herbívoro, ¿sí? Es un gasto de energía bastante grande la defensa, ¿sí? Entonces, dentro de las inducidas, ¿sí? Las inducidas en general, ¿sí? Muchas veces, o la gran mayoría, tienen una forma sistémica, ¿sí? ¿Qué significa que se expresan de manera sistémica? Por ejemplo, yo tengo la larva acá comiéndose esta hoja, ¿no? Bueno, esta hoja empieza a producir un montón de estas defensas inducidas, ¿no? Que ahora vamos a ver cuáles son. Pero ¿qué ocurre si solo esas defensas ocurren en esta hoja o en toda la planta? No, van a aparecer en toda la planta para mí. Aparecen en todas las plantas. ¿Y cómo hacemos para que aparezca en todas las plantas? En toda la planta entera. ¿Circula por floema? Circula por floema, ¿sí? Entonces, un montón de compuestos que se producen, y en realidad ahora vamos a ver que acá intervienen hormonas, ¿sí? Que envían la señal al resto de la planta, ¿sí?
para poder llegar al resto de la planta tiene que ir por floema, ¿sí? Cuando uno habla de que es sistémico, ¿sí? Siempre se habla de cuando un compuesto es sistémico, se habla de que se mueve por xilema o por floema, ¿sí? Entonces que llega a toda la planta, ¿sí? Ya sea por floema o por xilema, ¿sí? Y eso incluso también sirve cuando uno habla de, muchas veces cuando se habla de un agroquímico que es sistémico, ¿sí? Y uno dice, bueno, vos podés regar con un agroquímico que es sistémico. ¿Por qué es sistémico? Porque ingresa a la planta y va hacia toda la planta, ¿sí? Uno riega, ¿sí? Algo sistémico, uno lo pone en el piso y eso ingresa a la planta y viaja hacia todo el resto. Ingresa por las raíces y va hacia las hojas, ¿sí? Por xilema o por floema, ¿sí? Depende qué, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de sistémico, significa eso, significa que es una señal que va hacia toda la planta, ¿sí? Bueno, las defensas inducidas en general, casi todas, ¿sí? Son sistémicas, ¿sí? Hay distintos tipos de defensas, ¿sí? Vamos a ver algunas que son directas y otras indirectas, ¿sí? Las directas tenemos, así como teníamos barreras físicas constitutivas, ¿sí? También tenemos barreras físicas que son inducidas, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces la resina de los pinos, ¿sí? No sé si vieron alguna vez la resina que liberan muchos árboles, ¿sí? Que tienen un montón de compuestos que son tóxicos, ¿sí? Tóxicos para, por ejemplo, para escarabajos o para hongos, ¿sí? Y eso es una barrera física, ¿sí? Muchas veces cuando ocurre una herida en el tronco, ¿sí? Esa herida se sella con una resina, ¿sí? Y esa resina es no solo sella, sino que además tiene productos que son tóxicas para los insectos, ¿sí? Entonces sirve para sellar la herida, ¿sí? Y para evitar que ingresen insectos, ¿sí? O patógenos también, ¿no? Acá no estamos viendo patógenos, estamos con herbívoros, pero también son contra hongos patógenos, o para virus o bacterias, ¿sí? Entonces, estas son barreras físicas, ¿sí? Que se producen y se producen muchas veces con metabolitos secundarios, ¿sí? Que son toxinas, que son tóxicas. Acá vemos, por ejemplo, cuando se producen ciertas heridas en las hojas, ¿sí? Ocurre como una especie de endurecimiento en la pared celular, ¿sí? Y se llena de ciertas, también, compuestos como las fitoalexinas, ¿sí? Que son tóxicas, ¿sí? Para hongos o para algún otro tipo de patógeno, ¿sí? Entonces, lo que se ve es que cuando hay una herida, ¿sí? La pared celular de las células, ¿sí? Acá las células, no sé si la ven, pero esta es la célula, ¿sí? Esta es otra célula, ¿sí? Esta es otra célula, ¿sí? Acá algún herbívoro chiquito comió o picó o hizo alguna cosa, lo que se ve es que toda esta pared celular empieza a engrosarse y se empieza a producir esto colorado que uno ve, ¿sí? Perdón, profe, ¿Sí? Perdón, profe, yo no estoy viendo que esté compartiendo pantalla. ¿La estoy viendo usted? ¿En serio? No. Sí, no sé el resto. Sí, se ve. Yo veo la pantalla. Sí, yo veo. Se ve, se ve. Ah, bueno, debo ser yo, ahí busco entonces, gracias. Sí, se ve. Ah, bueno. Se ve bien en la pantalla. ¿Sí? Fíjate ahora si ves. A ver. Ahí va. ¿Sí? Gracias. ¿Se solucionó? O si no salgo y vuelvo a entrar. No, ya veo. Gracias. Sí. Listo. No, me había asustado, digo, hace 3 horas capaz que estaba hablando.
No, yo venía viendo la pantalla, pero de repente la dejé, se ve que no sé, se me corrió o pasó algo. Ok, listo. Bueno. A ver dónde cortamos. Bueno, entonces, hay distintos tipos de barreras físicas, ¿sí? Y de metabolitos que se producen, ¿sí? Muchos son alcaloides, ¿sí? Inducibles, ¿sí? Hay algunos que son constitutivos, otros que son inducibles, ¿sí? La cafeína, la nicotina, la cocaína, todas esas cosas, ¿sí? Que nosotros muchas veces consumimos, ¿sí? En realidad en las plantas surgen, ¿sí? En la evolución como productos de defensa, ¿sí? La nicotina, ¿sí? Que produce el tabaco es un alcaloide que en general no le gusta a un montón de insectos, ¿sí? Sirve como, muchas veces es tóxico y a veces es repelente de un montón de insectos, ¿sí? Lo mismo con la cafeína, lo mismo con la cocaína, ¿sí? Profe, ¿y el té y la alcaloides, sí. ¿Y el té y la yerba tienen eso también? También, sí. La mateína, que es lo que tiene la yerba, que es bastante parecido a la cafeína, y la teína también, del té, son todos alcaloides esos, ¿sí? Y son alcaloides que aumentan mucho cuando aparece un herbívoro también, ¿sí? Después también hay muchos que son flavonoides, ¿sí? Compuestos más tipo flavonoides, que también producen y tienen funciones defensivas en la planta, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, otros tipos de compuestos, ¿sí? La soja tiene fenólicos que tienen función antiherbívoro, ¿sí? Muchas veces hay muchos compuestos que no tienen una única función, ¿sí? Los fenólicos en la soja, por ejemplo, no es solo antiherbívoro, también además tienen función fotoprotectora, ¿sí? Los protegen de la luz UV, ¿sí? Después algunos tienen terpenoides, ¿sí? El limón o la menta, ¿sí? Tienen terpenoides que tienen también función antiherbívora, ¿sí? Hay una diversidad bastante grande, ¿sí? Los metabolitos secundarios hay muchísimos, las plantas producen un montonazo, ¿sí? Se conocen algunos, ¿sí? Y de algunos se han probado la función antiherbívoro o algunas otras funciones. La realidad es que no se conoce todo, ¿sí? Hay bocha, muchísimos metabolitos secundarios que producen. Sí. Perdón, con fenólicos es una albahaca. Esta es menta. No, el otro fenólico es el que está a la izquierda. El fenólico, esto es soja. Sí. Ah, parece una albahaca. Igual estos son ejemplos de compuestos particulares que se han estudiado, ¿no? Y que por ejemplo, acá en las hojas se encontró que los canferoles estos son antiherbívoros, pero además son fotoprotectores. Y como les decía, un montón de estos compuestos, ¿sí? Que se los llama en general metabolitos secundarios. Se les llama secundarios porque no son como no son dentro del metabolismo primario, ¿sí? No son productos que decís, bueno, este compuesto se usa para fotosíntesis, por ejemplo. Bueno, no. Entonces, por eso suelen llamarse secundarios, pero en realidad metabolitos secundarios termina englobando una diversidad de cosas distintas que tienen un montón de funciones distintas. Muchísimos de estos son antiherbívoros, ¿sí? Y muchos son antiherbívoros y pueden tener otra función más, ¿sí? En este ejemplo es antiherbívoro y fotoprotector, ¿sí? Protector de luz UV, ¿sí? Sí, en el caso del limón, sí. Que dice terpenoides con función antiherbívoro, sí. El limón es bastante susceptible a los ataques de plagas, de todo, no sé, un montón de plagas, me parece. No tanto, ¿no? ¿O es muy específico?
Tiene algunas específicas, pero no es tan susceptible el limón. Al revés, es bastante... Están los minadores y hay algunos patógenos, pero herbívoros no hay tantos herbívoros que coman limón. Yo no tengo. Las hormigas sí. Muchísimo. Las hormigas, pero no eligen al limón si hay otras plantas. Comen, sí, pero... Sí, comen. Por ahí es verdad, por ahí no es tan masivo, pero de vez en cuando lo agarran. Sí, cada tanto sí, pero si tienen otras, no lo prefieren en general. Las mías se Pero comen también, profe, esto está presente en el fruto y no en la hoja, ¿no? Esto, en toda la planta. Probablemente haya más concentración en el fruto. El fruto, la verdad que en general los herbívoros no lo suelen comer mucho. La hoja tiene bastante del olor del limón también. Pero la hoja tiene también. De todos modos, insisto, volvemos a lo mismo. Que a una planta le ataquen 2 o 3 herbívoros, no significa que no tengan un montón de cosas con funciones antiherbívoros, ¿sí? De vuelta, hay decenas de herbívoros que podrían estar comiéndose el limonero seguramente, y capaz 1 o 2 pueden no hacerlo, pero el resto no lo hace, ¿sí? Siempre pensemos eso, no existe una planta que no sea atacada por ningún herbívoro, ¿sí? Todas las especies hay algún herbívoro, en general especialista, que logra comérsela, ¿sí? Por más que la planta tenga millones de estas defensas, ¿sí? Y a veces también, todo depende a veces puede venir un herbívoro y comer, ¿sí? Producir cierto daño, pero no la mata necesariamente a la planta, ¿sí? Hay un equilibrio muchas veces en cuánto se come un herbívoro en una planta, ¿sí? Porque la planta tiene defensas, ¿sí? En general, cuando hay, de vuelta, mayores problemas con los herbívoros, tiene que ver casi siempre con la intervención del hombre, ¿sí? Entonces, en un cultivo en donde uno cambia las relaciones ecológicas entre las especies, es donde surgen más problemas con herbívoros, con patógenos, ¿sí? En condiciones naturales, ¿sí? Cuando las plantas silvestres, ¿sí? En zonas silvestres, uno no encuentra, es muy raro encontrar una plaga, ¿sí? En general, vos tenés las plantas que están un poco comidas por herbívoros, pero que no están liquidadas por el herbívoro, ¿sí? ¿Por qué? Porque están con otras plantas en donde hay otros predadores y probablemente esté el herbívoro comiéndose la planta, pero está el predador del herbívoro que controla un poco el herbívoro, y entonces el herbívoro no come un montón y se reproduce. En un cultivo, ¿sí? En general en un monocultivo sobre todo, uno tiene cientos de plantas de la misma especie, entonces ahí es donde surgen las plagas en general, ¿sí? Estallan el herbívoro especialista aparece y claro, y tiene cientos de plantas para comer y se reproduce un montón y es bastante más difícil después combatirlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque probablemente ahí haya poco de los predadores de ese herbívoro, ¿sí? Y entonces, nada, medio la historia que conocemos, ¿sí? Pero en general, si lo vemos en condiciones naturales, ¿sí? No solemos tener tanto problema, ¿sí? En lugares nativos no suele haber problemas. A veces surge algún problema con alguna plaga, pero no suele haber problemas con las plagas, ¿sí? Pero nosotros cultivamos, ¿sí? Necesitamos cultivar, entonces es en los cultivos en donde empezamos a tener problemas con los herbívoros, ¿sí? Pero de vuelta, las plantas tienen un montón de estas cosas, ¿sí? Con función antiherbívoro, pero eso no las hace totalmente resistentes a todo, ¿sí? Siempre hay algún herbívoro que no le importa, ¿sí? Que produzca estos productos, ¿sí?
que son los Una especialistas en general. pregunta. Sí. Estos metabolitos secundarios que son defensas inducidas, decía, ¿no? Porque en general son por ahí estos compuestos, como que los vemos como característicos de la especie, pero bueno, como que aparecerían en más concentración cuando son atacadas, cuando son inducidas. Sí. Porque la herramienta para mí siempre tiene ese olor característico. Sí, pero si vos rompes la hojita vas a ver que va a empezar a producirse Sí. más, ¿o no? Sí. Bueno. Muchos de estos compuestos son constitutivos, ¿sí? Están en un cierto nivel constitutivo y aumentan cuando aparece un herbívoro. Por eso son inducidos. Por eso son inducidos también, exacto. Está bien. Cuando uno corta o raspa así, muchas veces aumenta mucho el olor. Bueno, por estas cosas, de que son inducidos. Cuando uno corta el pasto, vieron que hay el olor del pasto recién cortado, no sé si escucharon, Sí. Bueno, es porque ustedes están cortando el pasto y el pasto está largando un montón de volátiles. Porque el pasto no sabe que si lo está, digamos, el pasto es un mamífero que viene y se lo morfa, ¿sí? Y esos volátiles que largan son una señal para todos los pastos que están cercanos para aumentar las defensas. Y entonces todos empiezan a producir volátiles, ¿sí? ¿Todas las plantas tienen volátiles o algunas? Todas las volátiles, que todas las plantas tienen volátiles, sí, todas producen volátiles, sí. No se conocen todos, son productos muchas veces más difíciles de estudiar porque son productos que se producen y son gaseosos, entonces se volatilizan. Pero sí, todas las plantas producen volátiles. En distintas situaciones, pero sí, todas producen. Muchas plantas producen también proteínas de defensa, ¿sí? Que son, por ejemplo, algunas son proteinasas que son proteínas que retrasan el crecimiento del insecto, ¿sí? Entonces, esto es un tipo de defensa, como habíamos visto hoy, que el insecto no es que no lo puede comer, ¿sí? Se la puede comer a la planta, pero cuando comen a la planta crecen menos, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, acá vemos, ponen la oruga la oruga capullera, la ponen, esto se hace artificialmente, ¿no? Para poder estudiar muchas veces se pone, se le pone a la planta, a las plantas se las pone con el herbívoro, ¿no? Para ver cómo funciona ese herbívoro. Y lo que ven acá es que cuando les dan de comer garbanzo, van pasando los días y van midiendo cómo crecen las larvas, ¿sí? Y las larvas de garbanzo, fíjense, son re grandes, ¿sí? Tienen un tamaño mucho mayor que si le dan de comer maní, ¿sí? Si le dan plantas de maní. Cuando les dan plantas de maní, fíjense, no es que no las comen las larvas, comen un poco, pero fíjense qué chiquitas quedan, ¿sí? ¿Por qué? Porque el maní tiene proteínas que retrasan el crecimiento de estas larvas, ¿sí? Y acá se ve algo medio parecido también, ¿sí? Acá lo que se ve es ponen acá en realidad acá lo que ven es cuánto aumentan, ¿sí? Miden las proteínas, ¿sí? Tienen plantas control que tienen un poco de estas proteinasas, pero cuando les ponen escarabajos que se las comen,
fíjense en cómo aumentan estas proteinasas, ¿sí? Entonces lo que se ve es cómo aumenta la cantidad de este inhibidor, ¿sí? De estas proteínas cuando aparece el herbívoro que se la come, ¿sí? Por eso decimos que son cosas que son inducidas, ¿sí? Algo hay constitutivamente, fíjense que un poquito hay de esta proteinasa, ¿sí? Las plantas un poco producen, pero claramente cuando aparece el escarabajo aumenta muchísimo la producción, ¿sí? A ver, no sé si quieren que hagamos un pequeño, a ver, ¿cuándo llegamos a las hormonas? Si quieren hacemos un recreíto de 10 minutos y seguimos. ¿Les parece? Ok. ¿Sí? Sí, sí, profe. Sí, sí. Perfecto, gracias.